cuántica. Un mundo en movimiento. A simple vista, algunas áreas de investigación de la física atómica pueden parecer muy teóricas y completamente alejadas de nuestra vida diaria. Pero en un mundo en movimiento, la investigación y los descubrimientos de vanguardia de una época pueden convertirse en la tecnología que salve vidas en la siguiente. La naturaleza cuántica de la luz. La dualidad onda-partícula. Hoy descubriremos cómo se hacen los rayos X y lo que sucede cuando el tejido vivo los absorbe. También analizaremos los riesgos y beneficios de la terapia de rayos X. Aprenderán cómo interactúan los fotones de rayos X con la materia y cómo se relaciona este proceso con el modelo fotónico de la luz. ¿Pueden detectar la diferencia entre estas dos imágenes de rayos X? Veo algo justo aquí y esta no lo muestra. Así es, Chelsea. Esta radiografía muestra un tumor y la otra no. ¿Se puede retirar con cirugía? La cirugía puede eliminar la mayor parte del tumor, Jason, pero también se pueden usar rayos X como una forma de terapia para matar las células cancerosas que puedan quedar. ¿Cómo matan los rayos X a las células cancerosas? Sí, sin matar al paciente. Para empezar, debemos saber cómo están hechos los rayos X y qué sucede cuando interactúan con la materia. Los rayos X son una forma de radiación ionizante. Cuando interactúan con el tejido vivo, pueden ionizar átomos. Estos átomos son parte de moléculas orgánicas complejas, así que el resultado de dicha ionización es que algunos enlaces químicos muy importantes pueden romperse. Eso puede provocar que las células que contienen esas moléculas dejen de funcionar normalmente y a la larga mueran. ¿Me puedes explicar cómo funciona el tubo de rayos X? Claro. En esta sala tenemos una máquina de diagnóstico floral. Funciona así. Los rayos X se producen aquí, en el tubo de rayos X. Se emiten hacia acá y los capta el intensificador de imágenes y luego se convierten en la pantalla acá para poder ver la imagen. Lo que no puedes ver es cómo se producen los rayos X en este tubo. Lo que hice fue colocar un tubo de demostración acá. Aquí tiene un cátodo que produce electrones y los acelera para que alcancen gran velocidad, hasta que chocan contra ese disco en el fondo, que es el blanco de ánodos. Voy a encender la luz para mostrarte. La luz simula los electrones que bajan y llegan al blanco. Cuando interactúan con los átomos, reducen su velocidad. Así es como se producen los rayos X. Puede parecer que los rayos X están dispersos por todas partes, pero cuando se aplican de nuevo al tubo de rayos X, el tubo está dentro del cilindro y actúa como blindaje. Así que cuando los rayos X se emiten, salen por esta ventanita que se llama el puerto. ¿Y si quieres crear rayos X más duros? Lo que haríamos sería oprimir un programa en el tablero que está acá y nos ayudará a determinar cuántos electrones deben de alcanzar el blanco de ánodos. ¿Y produce rayos X más duros? Así es. ¿Así que los electrones entran y los rayos X salen? Es como el efecto fotoeléctrico, ¿no? Solo que en lugar de transformar energía luminosa en energía eléctrica es al revés. Exacto, la conservación de la energía es la base de todo esto. Cuando los electrones chocan con un blanco metálico, el 99% de la energía cinética se convierte en energía térmica. Solo se puede usar el 1% de la energía para crear los fotones de rayos X. La creación de un fotón de rayos X empieza cuando un electrón recibe energía cinética de una fuente de potencial. Los rayos X se producen cuando los átomos del blanco desaceleran a los electrones. La ley de la conservación de la energía describe la interacción. Si el electrón pierde toda su energía de esta manera, la energía cinética del electrón será igual a la energía de rayos X emitida. Así que la energía cinética del electrón, que es el potencial de aceleración multiplicado por la carga, es igual a la energía de rayos X, la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Esa es la energía máxima que puede alcanzar el fotón de rayos X. Así que es la frecuencia de radiación máxima que puede emitir el tubo. Si los electrones no se detienen por completo, se transforma menos energía y la frecuencia resultante del fotón de rayos X es menor.
La mayoría de los fotones de rayos X se crean de esta manera, así que la mayoría de los rayos X del tubo tienen frecuencias menores al valor máximo. ¿De qué son estos rayos? Esto es una mamografía. Es una radiografía del seno. Hacemos mamografías para tratar de detectar el cáncer de seno en sus primeras etapas. Hacemos 4 tomas, 2 de cada seno. Tomamos 2 de la parte superior y 2 de los lados para estar seguros de incluir todo el tejido mamario. ¿Y qué tipo de rayos X usan? Usamos rayos X suaves que tienen poca energía y una longitud de onda larga. ¿Quiere decir que los rayos X duros tienen mucha energía y longitudes de onda corta? Sí, exactamente. Usamos energía suave ya que es muy fácil penetrar el tejido mamario. Por ejemplo, para los huesos usamos rayos de diferente energía ya que es muy difícil penetrarlos. Entonces, para algo más denso, ¿usamos rayos X duros? Exacto, la capacidad de penetración de los fotones de rayos X se controla mediante la energía de los fotones, que depende del kilovoltaje que elijamos. ¿Y qué voltaje usan aquí? Varía de 23 a 27 kilovoltios, dependiendo de la densidad del seno. Si tenemos una mujer que tiene un seno con más grasa, estaremos más en el rango de los 23 kilovoltios. Pero si alguien tiene un seno más denso, pasaríamos al rango de los 27 kilovoltios. Aunque con la tecnología moderna ya no tengo que elegir yo. La máquina percibe el tejido mamario y selecciona el kilowattaje por nosotros. Así obtenemos una lectura más exacta y una mejor exposición. ¿Cómo calcularías la longitud de onda mínima de los fotones de rayos X que produce una máquina de mamografías que funciona a 23 kilovoltios, Chelsea? Usaría la ecuación para calcularla y necesitaría la longitud de onda. Si usamos la ecuación de ondas universal, sustituimos la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda y obtenemos la frecuencia. Sí, la frecuencia máxima de rayos X debe tener una longitud de onda mínima. Así que cuando despejamos la ecuación, la longitud de onda mínima debe ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz, entre la carga por el potencial de la aceleración. Es decir, 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos por 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo entre 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs por 2.3 por 10 a la 4 voltios. Lo que nos da 5.4 por 10 a la menos 11 metros. La longitud de onda mínima de los rayos X que podemos esperar de una máquina de mamografías que funciona a 23 kilovoltios es 5.4 por 10 a la menos 11 metros. Los rayos X tienen longitudes de onda muy cortas. Así es. Las que acabamos de ver tienen una longitud de onda 10.000 veces más pequeña que las de la luz verde. Son 2.3 voltios electrónicos comparados con 23.000 voltios electrónicos, así que la energía es unas 10.000 veces mayor. Y eran rayos X suaves. Los duros tienen todavía más energía. Sí, se deben usar con mucho cuidado. Entonces, cuando un electrón choca contra el ánodo, no se usa toda la energía para crear los rayos X, ¿verdad? Así es. La mayoría de la energía que se produce es en forma de calor y todas las máquinas de rayos X tienen sistemas de enfriamiento para protegerlas contra el sobrecalentamiento. ¿Existe alguna manera de saber cuánta energía se usa para crear un rayo X? Sería muy difícil predecir la cantidad de energía de un rayo X, pero las máquinas están calibradas para saber la cantidad de energía promedio que se va a emitir. Si elijo un programa en el tablero de control, sabré cuánta energía va a emitir el tubo de rayos X. Creo que tengo una idea de cómo se hacen los rayos X, pero ¿qué pasa cuando interactúan con las células vivas? Un solo fotón de rayos X puede causar muchas interacciones en el tejido antes de que se absorba toda su energía. Básicamente podemos predecir el tipo de reacción que puede ocurrir cuando sabemos la cantidad de energía en el fotón de rayos X y el tipo de tejido en que se aplica. ¿Me podrías dar un ejemplo? Claro, en las radiografías en general lo que hacemos es usar más de 50 kilovoltios para crear el efecto fotoeléctrico. Generalmente usamos kilovoltios con más energía para ver mejores imágenes de los huesos. Si usamos kilovoltios de menor energía, obtendremos mejores imágenes de tejido blando. Empiezo a confundirme.
Sí, creí que los rayos X se producían como el inverso del efecto fotoeléctrico. ¿Pero también pueden crear el efecto fotoeléctrico? Así es, Chelsea. Para poder entenderlo debemos pensar en términos de energía y cómo se transforma. Cuando se producen los rayos X, el electrón que entra proporciona energía al sistema. Cuando un hueso absorbe un fotón de rayos X, ese fotón le cede energía al sistema. En este caso, el fotón utiliza parte de su energía para liberar al electrón del átomo. El resto de la energía queda como energía cinética para el electrón liberado. Así que sin importar lo que suceda, se aplica la ley de la conservación de la energía. La suma de las energías iniciales es igual a la suma de las energías finales. Así es, entonces todo lo que tienen que hacer es decidir si la energía que entra está en forma de un fotón o de un electrón. ¿Para qué se utiliza esta máquina? Es un acelerador lineal y se usa para tratar diferentes tipos de cáncer. ¿En qué se diferencia de una máquina de imágenes por rayos X? Los principios son los mismos, solo que la máquina de imágenes por rayos X trabaja entre 30.000 y 100.000 voltios más o menos, y esta máquina funcionará a 6 millones de voltios. Vaya, ¿y cómo evita que los rayos X dañen las células sanas? De hecho, existen varias maneras. Te mostraré. Como esta máquina puede enviar dosis muy altas de radiación, debemos tener cuidado de cómo colocamos al paciente todos los días. Aquí tenemos un escudo de inmovilización que nos permite colocar al paciente exactamente en la misma posición cada día. Está hecho a partir de un molde de yeso de la persona que luego se recubre de plástico. Aquí tenemos unas líneas sobre el escudo que dibujó el doctor. Con ellas nos podemos guiar para conocer las áreas que el doctor quiere que tratemos con los rayos X. Las marcas nos permiten alinear la máquina exactamente en la misma posición cada día. Con eso evitamos tocar el tejido sano circundante y nos aseguramos que estamos en la posición correcta. Otra manera de proteger el tejido sano es fraccionando. A lo que me refiero es a que el doctor nos dice la dosis exacta y nosotros la dividimos en varios días. Lo que sucede es que le damos tiempo al tejido normal para que se vaya recuperando durante el tratamiento. Pero las células tumoradas que reciben la mayor parte de la radiación se van dañando día a día. No se recuperan y mueren. Otra forma es que la máquina emite una energía alta, con lo que emite su dosis a profundidad. Con esta máquina podemos emitir la dosis a 1,5 centímetros. Así que el centímetro superior recibe una dosis mínima. ¿Aquí se presenta el efecto fotoeléctrico? De hecho, la mayor parte de la absorción se debe al efecto Compton. En las primeras décadas del siglo XX se hicieron experimentos sobre la dispersión de los rayos X a causa de la materia. En la Universidad de Chicago, Arthur Compton pudo medir la longitud de onda de los rayos X dispersos y los rayos X incidentes. Observó un patrón en las colisiones entre los fotones de rayos X y un electrón aislado. Las colisiones de Compton se parecían mucho a las colisiones entre las bolas de billar. Un fotón de rayos X llegaba y pegaba a un electrón. Después de la colisión, el electrón se desviaba hacia un ángulo y el rayo X se movía hacia la otra dirección. Cuando estudiamos las colisiones entre objetos como las bolas de billar, ¿qué ideas usamos? ¿Conservación del momento? Espera. El momento es el producto de la masa por la velocidad. Estas bolas de billar tienen masa y velocidad, pero los fotones no tienen masa. Sí, entonces, ¿cómo podemos hablar del momento de los fotones? Compton pudo resolverlo gracias a las ideas de Albert Einstein. La medición de la longitud de onda fue esencial para conocer la energía de los rayos X y calcular el momento de los fotones. La ecuación del momento de los fotones se puede derivar de la definición estándar que dice que el momento es igual a la masa por la velocidad. Un fotón no tiene masa en el sentido que la tiene una bola de billar, pero un fotón tiene energía y Albert Einstein dijo que la energía y la masa son equivalentes. Así que despejamos la ecuación de masa-energía de Einstein para calcular la masa.
y la sustituimos en la ecuación del momento. El momento de un fotón debe ser igual a la energía del fotón entre la velocidad de la luz. Sustituimos la constante de Planck por la frecuencia para la energía y la longitud de onda por la frecuencia para la velocidad. Y vemos que el momento de un fotón debe ser igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda. La ecuación del momento de los fotones indica que los rayos X suaves, con longitudes de onda más largas, tienen menos momento que los rayos X duros de longitud de onda más corta. Cuando un fotón de rayos X choca contra un electrón, el rayo X disperso tiene una longitud de onda más larga, lo que indica que el fotón le transfirió momento y energía al electrón. Los ángulos indican que el momento total antes de la interacción es igual al momento total final. En otras palabras, el momento, al igual que la energía, se conserva. Me imagino que un rayo X es como una de esas bolas de billar, que conserva su momento en las colisiones. Pero los rayos X tienen longitud de onda y frecuencia. Creo que eso significa que son una forma de onda. Esperen un minuto. ¿Las bolas de billar tienen longitud de onda? ¿Ondas con momento? No comprendo. El problema es que las palabras partícula y onda no describen adecuadamente la naturaleza de los rayos X. Entonces, ¿qué palabra usamos? Lo mejor que pueden hacer es decir que los rayos X a veces se comportan como partículas y a veces como ondas. La idea de la naturaleza dual se extiende más allá de los rayos X e incluye a todo el espectro electromagnético. Parece que la luz visible y los rayos X son muy diferentes de los objetos cotidianos, como las bolas de billar y las olas en una playa. Así que las palabras cotidianas como partícula y onda no son suficientes. Los humanos tenemos la gran necesidad de poder visualizar las cosas. En este caso, un fotón de luz es tan diferente a las cosas de nuestra vida diaria que no es posible hacernos una imagen exacta de él. Básicamente, los rayos X duros y suaves producen la misma cantidad de daño. Los duros son rayos X de mucha energía que tienen la capacidad de penetrar a mayor profundidad, de manera que pueden irradiar un mayor volumen de tejido y por tanto dañarlo. Como una reacción en cadena. Sí, exactamente. ¿Cómo mantienen los rayos X dispersos y los electrones en el tumor para que no destruyan las células sanas? Básicamente con la máquina de rayos X de mucha energía, ya que gracias a su fuente puntual tan fina, los bordes del haz son muy precisos. Esa es una manera. Otra es que casi todos los rayos X dispersos se dirigen hacia el frente, así que lo que nos preocupa es el volumen que existe detrás de cualquier tipo de tumor que estemos tratando y evitamos que los rayos dispersos no se pasen a los lados. Básicamente es un haz recto hacia el frente, aunque siempre que irradiamos un volumen, dañamos y tal vez matamos algunas células sanas. Es inevitable. Siempre pensé en los rayos X como fotografías de huesos rotos. Pero en el caso del tratamiento del cáncer van más allá de una fotografía. Tienes razón, la terapia de rayos X es una poderosa herramienta para ayudar a salvar vidas. Y como cualquier herramienta poderosa, se debe emplear con mucho cuidado. Ahora, supongamos que un médico elige una terapia de rayos X para tratar un tumor. Las dosis altas y bajas de rayos X tienen sus riesgos y beneficios. Vamos a compararlos. Un beneficio de la dosis alta es que es muy probable que mate las células del tumor. ¿Por qué no hacen una gráfica de los riesgos de las dosis altas? Bien. Una dosis alta implica un gran riesgo, ya que podrían existir complicaciones a largo plazo. Que tal vez no surjan en años y por tanto serían más difíciles de controlar. Los riesgos de una dosis baja son reducidos, ya que existe menor posibilidad de complicación a largo plazo. Y los efectos serían más inmediatos. Pero sería más fácil controlarlos. Pero los beneficios de una dosis baja también son reducidos, ya que tal vez regrese el tumor. Es una decisión difícil. Sí. Debemos evaluar muy bien los riesgos y beneficios para elegir la dosis de radiación. Es verdad. Pero recuerden, lo que hicieron aquí fue trazar una gráfica de su percepción de los riesgos y beneficios. Los profesionales en el campo de la terapia de radiación manejan los mismos conceptos, pero tienen más conocimientos. Eso les permite evaluar los riesgos y beneficios desde una perspectiva más sólida. Si decides tratar un tumor con rayos X, ¿por dónde empiezas?
Primero necesitamos tener información precisa sobre el tamaño y forma del tumor, y para ello necesitamos algunas técnicas de producción de imagen. ¿Necesitas una fotografía del tumor? Sí, podemos usar imágenes de CT, MRI o rayos X para tener una idea de qué tan profundo es el tumor, cuánto ha invadido y su ubicación anatómica. Para saber dónde concentrar los rayos X. Exacto. Necesitamos conocer los límites del tumor. Desgraciadamente, los tumores tienen diferentes tamaños y formas. ¿Y luego? Después necesitamos determinar las diferentes técnicas de tratamiento que podemos usar. Y también debemos evaluar los riesgos y beneficios de esas técnicas. Y una opción podrían ser los rayos X. Así es. Si decidimos terapia de radiación, necesitamos determinar una dosis que sea lo suficientemente alta para controlar el tumor, sin perder de vista la tolerancia del tejido normal circundante. Una manera de representar esta evaluación es con una gráfica. Representamos la probabilidad en el eje vertical y la dosis en el eje horizontal. La línea roja muestra que la probabilidad de matar las células del cáncer del tumor aumenta con la dosis. La línea verde indica la probabilidad de que dicha dosis no cause un daño letal a las células sanas cercanas. Mientras mayor es la dosis, más peligro corre la vida del paciente. La probabilidad de que el paciente sobreviva al cáncer y al tratamiento es el producto de estas dos funciones, representadas por la curva en forma de cúpula. Con dosis muy bajas, la probabilidad de matar células de cáncer es casi cero. Así que cuando se multiplican ambas funciones, la probabilidad de que el paciente sobreviva al cáncer también es casi cero. Con dosis muy altas, la probabilidad de que la radiación no sea letal también es casi cero. Y la probabilidad de que el paciente sobreviva al tratamiento es casi cero. La dosis óptima se representa en la cima de la curva de esta gráfica. Aquí, el producto de ambas funciones está al máximo. Es decir, esta dosis le da al paciente la mejor probabilidad de sobrevivir al cáncer y al tratamiento. Y aunque no toma en cuenta algunos factores importantes, les da una idea del proceso de toma de decisiones. Ya exploramos el concepto de la dualidad onda-partícula que tiene sus orígenes en la teoría del efecto fotoeléctrico de Einstein. La ecuación de Einstein lo dice todo. Un fotón se comporta como una partícula cuando interactúa con un átomo para liberar a un electrón. La energía del fotón, E, representa la energía de este comportamiento que semeja el de las partículas. Pero un fotón también tiene longitud de onda y frecuencia, ambas propiedades de las ondas. Para intentar describir la naturaleza dual de un fotón, diré que tiene longitud de onda, pero actúa como una partícula. Si pudiéramos demostrar que la luz tiene propiedades de partícula, ¿podríamos demostrar que las partículas tienen propiedades de onda? ¿Quieres decir una bola de billar con longitud de onda, por ejemplo? Así es. Todo esto es muy extraño. Louis de Broglie sugirió que un electrón podría tener una naturaleza ondulatoria además de su naturaleza de partículas. De Broglie comenzó a pensar en la dualidad onda-partícula en términos de las ecuaciones de Compton para calcular el momento de los fotones. Si despejamos la ecuación de Compton, podemos ver que la longitud de onda de un fotón debe ser igual a la constante de Planck entre el momento del fotón. Aunque no había pruebas que sugirieran que los electrones poseían propiedades ondulatorias, de Broglie decidió especular en lo que sucedería si se aplicara la misma relación a las partículas. Entonces, la longitud de onda de una partícula sería igual a la constante de Planck entre el momento de la partícula, que es masa por velocidad. Pensemos que un electrón se acelera a una velocidad de 6.7 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Cuál crees que sería la longitud de onda, Chelsea? La longitud de onda es igual a la constante de Planck, que es de 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos entre la masa de un electrón, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la velocidad de un electrón, 6.7 por 10 a la menos 6 metros por segundo. Lo que nos da una longitud de onda de 1.1 por 10 a la menos 10 metros.
¿Pero qué significa? ¿Tenía razón de Broglie con todo esto? Verás, Jason, si un electrón tiene longitud de onda, esperarías que mostrara propiedades ondulatorias. Un microscopio común utiliza luz visible para crear imágenes amplificadas de objetos muy pequeños. La longitud de onda de la luz limita el tipo de detalle que se puede captar en la imagen. Como las ondas del electrón tienen una longitud de onda mucho más pequeña, el microscopio de electrones puede producir una imagen más detallada de la superficie de un objeto. El microscopio de electrones es una aplicación práctica de las ondas de de Broglie. Si un electrón puede tener longitud de onda, ¿también una bola de billar? ¿Cómo lo investigarías? Veamos. De acuerdo con la ecuación, todo lo que necesitamos es saber la masa, la velocidad y la constante de Planck. Supongamos que la masa es de 0.2 kilogramos. Bien. Y la velocidad es de 2 metros por segundo. Entonces, la longitud de onda de una bola de billar es igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos entre 0.2 kilogramos por 2 metros por segundo. Que es alrededor de 2 por 10 a la menos 33 metros. Vaya que es pequeña. De hecho, la longitud de onda es tan pequeña que nunca observarán un efecto ondulatorio en un objeto como una bola de billar. Entonces la ecuación no funciona todo el tiempo. La ecuación funciona, Jason, pero los resultados solo son significativos cuando el objeto tiene una masa muy pequeña. Por ejemplo, la de un electrón. La longitud de onda de una pelota de béisbol que se mueve a 40 metros por segundo es de 1.1 por 10 a la menos 34 metros, muy corta para ser vista. La distancia más corta que se ha medido es 10 a la menos 17 metros. Ahora, ¿entiendes cómo interactúan los rayos X con las células vivas, Chelsea? Eso creo. El efecto fotoeléctrico absorbió la mayor parte de los rayos X suaves que se usaron aquí para crear la imagen. Bien. ¿Y los rayos X duros, Jason? El efecto Compton absorbe los rayos X duros que se usan en el tratamiento contra el cáncer. Correcto. Y en ambos casos, la naturaleza de partículas de los rayos X describe lo que sucede. Sí. ¿Y cómo encaja aquí la naturaleza ondulatoria de los fotones de rayos X? Cada fotón de rayos X tiene una longitud de onda y una frecuencia que se relacionan con la energía de ese fotón. Cuando los equipos médicos desarrollan planes de tratamiento para un paciente, deben tomar en cuenta la dualidad onda-partícula. Correcto. Es sorprendente que la exposición a los rayos X puede causar cáncer, pero esa misma radiación puede combatirlo. Es un buen ejemplo de cómo los descubrimientos en la física han ayudado a desarrollar tecnologías que pueden reducir el sufrimiento y salvar vidas. La naturaleza no es tan fácil de catalogar como quisiéramos. La naturaleza dual de los rayos X y los electrones son un ejemplo. Algunas veces se requiere de un punto de vista diferente para comprender mejor nuestro mundo en movimiento.